venden y se requieren más en una cantidad importante. Entonces, eso le beneficia al dueño de la empresa, ¿no? O sea, fíjense, por ejemplo, ahorita hablando de las vacunas, pues yo creo que sería un asunto de que pues no se estuvieran vendiendo, de que de una forma o de otra se aportara dinero para hacerlas, pero no para que se tuviera una ganancia. Y entonces por eso también hay una cuestión de ética, ¿no? Una cuestión moral de los empresarios, porque pues en estas condiciones a todo mundo nos está perjudicando esto de que estemos con el problema de esta pandemia. Y entonces esos productos, esas vacunas, pues deberían de estarse proporcionando de manera que solamente se tuviera que aportar el dinero para su elaboración y no para ganar de ahí. Y entonces ahí queda la duda también, ¿no? De que estas empresas farmacéuticas, algunas dicen, no, pues hay que poner otra dosis, ¿no? Quizás sea necesario, pero quizás no. Entonces, vamos a regresar al tema de la pregunta que les hice al principio, ¿no? O sea, entonces, este otro tema, equilibrio químico, aporta información para que en un momento dado ustedes puedan diseñar algún proceso en el cual se reduzcan los tiempos de producción o también se obtengan más cantidad de productos con los mismos reactivos iniciales. Entonces, a través del equilibrio químico, de los conceptos que revisamos en el tema de equilibrio químico, podemos proponer cambios que aumenten el rendimiento de una reacción. ¿Cómo ven? ¿Eso es importante o no tiene aplicación esto? ¿Tiene aplicación? Por lo tanto, entonces, pues hay que atender y hay que aprender y hay que entender lo que vamos a revisar. Acuérdense, ustedes están estudiando una carrera que es la carrera de químico farmacéutico industrial, no son técnicos, no están aprendiendo a ser técnicos, están aprendiendo a proponer. Esa es la diferencia entre un técnico y un egresado de una licenciatura. Los técnicos que se quedan con la parte de la educación de bachillerato, ellos se les da la información para que sigan recetas. Está bien, ¿no? O sea, si a lo mejor ellos no pueden seguir estudiando o no les interesa, para todo hay en este mundo y en este país. Pero nosotros que tenemos una carrera, pues esas son las herramientas que se nos están brindando y hay que utilizarlas. Entonces, el equilibrio químico, la teoría del equilibrio químico permite hacer cálculos con pocos experimentos y elementos teóricos, se hacen cálculos y permite saber si una reacción tiene cuánto rendimiento, ¿no? Cuánto se obtiene con una cierta cantidad de material, qué rendimiento se obtiene al final de esa reacción. Por lo que nosotros, fíjense bien, vamos a trabajar esto. De inicio, pues tenemos que definir un concepto que es fundamental en la teoría del equilibrio químico, que es la constante de equilibrio. Ok. Primero vamos a hacer esa definición tomando como base aspectos cinéticos, velocidades de reacción. Nosotros estamos trabajando un curso de termodinámica. Entonces, una vez que hayamos definido el concepto de constante de equilibrio, desde un punto de vista cinético, porque vamos a involucrar velocidades de reacción, ese concepto lo vamos a adecuar a aspectos termodinámicos, porque es lo que estamos estudiando en este curso. Termodinámica básica. ¿Me explico qué es lo que vamos a hacer? Sí o sí.
¿sí? Yo veo caritas que me dicen que sí, las otras caritas no las veo porque están apagadas sus cámaras, y esa es una limitante muy gacha que hay aquí en este tipo de digo, a lo mejor me están oyendo sus papás, ¿verdad? Y van a decir, mira nomás cómo habla esta maestra. Ajá, son limitantes que también, fíjense, son importantes en el sentido de que un maestro no se da cuenta de si hay impacto en lo que está diciendo. Y no porque se sienta uno importante, sino más bien el impacto es la cuestión de aprendizaje. Ese es el punto. Ese es el punto fundamental, ¿no? Entonces urge vernos allá en la escuela para ver cuáles son sus reacciones, muchachos. Eso también es parte de lo que uno maneja en el buen sentido de la palabra para que ustedes tengan un mayor aprendizaje. Ok, entonces vamos a iniciar con ese punto. Vamos a definir la constante de equilibrio desde el enfoque cinético, que ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a reforzar. Una vez que tengamos esa definición de constante de equilibrio, la vamos a adecuar a aspectos termodinámicos, porque esa es la función que nosotros estamos cubriendo ahorita. ¿Sale? ¿Quedó claro? Ya hay más caritas ahí que veo, que digo, pues más o menos sí quedó claro. ¿Sale? Muy bien, pues empecemos. Y pues vamos a compartir el pizarroncito para que vayamos avanzando. Entonces, ¿queda clara la importancia del tema que vamos a revisar ahorita? Y como vamos, bueno, espero que ustedes vayan observando que cada uno de los temas que hemos estado revisando tiene importancia en la formación de ustedes. No son temas que se diga, bueno, pues vamos a mantener ocupados a los jóvenes aquí escuchando y que estén ahí un rato aburriéndose o están interesados en lo que estamos platicando. No, son temas que se eligieron. Este programa, muchachos, lo elaboraron profesores que tenían conocimiento de lo que el QFI requería y requiere. Entonces, el tema es, como dice ahí, equilibrio químico, y empecemos, fíjense, empecemos. Vamos a dar un enfoque primero, definición. De la constante de equilibrio desde un punto de vista cinético. Y vamos a adecuar esa definición después a un punto de vista termodinámico. Y vamos a hacer vamos a considerar, fíjense, que tenemos una reacción determinada. Como ejemplo, vamos a poner, si yo tengo yodo gaseoso y lo pongo en contacto con hidrógeno gaseoso, voy a obtener una reacción reversible. ¿Dónde qué producto se obtiene? Pregunto. ¿Qué producto se obtiene cuando ponemos a reaccionar yodo e hidrógeno? Yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, ¿no? ¿Qué me falta ponerle ahí? Un 2 en el ácido yodhídrico. Un 2 ahí. Y entonces ya está balanceada nuestra reacción y vamos a considerar, fíjense, al principio, cuando empieza el proceso, las moléculas de yodo se encuentran con las de hidrógeno y entonces hay un momento en que algunas de ellas interaccionan y empiezan a formar ácido yodhídrico. Y entonces aquí habrá una velocidad de reacción 1. En el sentido de la formación del ácido yodhídrico. Esa velocidad de reacción es proporcional a la concentración de yodo
por la concentración de hidrógeno. ¿Sale? Para quitar ese signo de proporcionalidad, entonces nosotros vamos a introducir una constante y la velocidad de la reacción 1 va a ser igual a una constante 1 multiplicada por la concentración de los reactivos. ¿Sí? ¿Por qué digo que estamos haciendo un análisis desde un punto de vista cinético? Pues porque estamos considerando las velocidades de reacción. Una vez que existe una cantidad adecuada de moléculas de ácido yodhídrico, entonces se puede generar la reacción en el sentido inverso y tendremos una velocidad de reacción 2. Esa velocidad de reacción 2 es proporcional a la concentración del ácido yodhídrico elevado al cuadrado. Ajá. ¿Sale? Entonces, para quitar ese signo de proporcionalidad, vamos a introducir una constante 2 que es equivalente a la o igual a la concentración de ácido yodhídrico elevado al cuadrado. Bueno, cuando se llega al equilibrio, cuando la concentración de ácido yodhídrico es equivalente a la concentración de los reactivos, podemos establecer que la velocidad de la reacción 1, ¿cómo es con respecto a la velocidad de la reacción 2? Pregunto. ¿Cómo es? Mercury, ¿cómo es? Es mayor. ¿Mayor? Cuando se llega al equilibrio, aquí le voy a poner, en el equilibrio, la velocidad de la reacción 1, ¿cómo es comparada con la velocidad de la reacción 2? El tamaño de las flechitas no indica nada, ¿eh? ¿Cómo es en el equilibrio? ¿Cuál? Igual. La velocidad de la reacción 1 es igual a la velocidad de la reacción 2. Ajá. Bueno, entonces fíjense, en ese punto, ¿a qué es igual B2 menos B1? ¿A qué sería igual? En ese punto, en el equilibrio. 0. A 0. Por lo tanto, el delta B en el equilibrio es igual a 0. Ajá. Fíjense, a este tipo de equilibrio se le conoce como equilibrio dinámico. Se le conoce como equilibrio dinámico. A este delta B se le llama velocidad neta. Ajá, la velocidad neta es igual a 0 en el equilibrio. Es decir, que la velocidad con que se están generando productos es igual a la velocidad con que se están generando reactivos. Y entonces hay un equilibrio dinámico porque hay un movimiento importante ahí de las moléculas. En ese punto, muchachos, podemos establecer entonces que, fíjense, en este punto podemos establecer que K1 multiplicado por la concentración de los reactivos va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? A K2 por producto. Ajá, a K2 por los productos correspondientes. En este caso, elevado al cuadrado. Ajá. Por eso es importante balancear y conocer la reacción química. Ajá. Ok. Y entonces, fíjense, podemos reordenar esa expresión de esta forma. K1 entre K2 va a ser igual a ¿qué? Pregunto. Le vamos a preguntar a Francisco. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, maestra. Ajá. Ahora, entre K1 será igual a la concentración de yoduro por la concentración de hidrógeno entre la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado.
Así es. Ajá. De tal forma, entonces, que nos quedaría así la expresión. Si me falta algo, si me sobra algo, por favor, díganme, ¿eh? Y entonces, fíjense, la relación K1 entre K2 se conoce como constante de equilibrio. Ajá, constante de equilibrio. Y otra cosa, podemos generalizar, ¿no? Aquí está expresada esta constante de equilibrio para esta reacción. Pero podemos entonces establecer que esa constante de equilibrio de manera general va a ser igual a ¿qué? A la relación que hay entre ¿qué? La concentración de ¿quién? De los productos. Ah, muy bien, de los productos entre la concentración de los reactivos. Y de esta manera definimos lo que es la constante de equilibrio desde un punto de vista cinético. Esta relación es muy importante, este concepto es fundamental. Ajá. Y dada su importancia, no solo existe la forma de expresarla en función de concentración, ¿no? En función de concentración, sino que también es equivalente, fíjense, a la presión de los productos entre la presión de ¿quién? ¿Juan Pablo? ¿De los reactivos? De los reactivos. Y también la podemos expresar, fíjense, en función de la fracción mol de los productos entre la fracción mol de los reactivos. ¿Qué cosa es la fracción mol? Le vamos a preguntar a Andrea Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Te acuerdas qué cosa es la fracción mol, hermosa? Tenoch, ¿qué cosa es la fracción mol? ¿La relación de qué? De los moles de, pues vaya, de la sustancia entre los moles totales. Así es. Ajá. Entonces, también se puede expresar en función de fracción mol. Entonces, esa constante de equilibrio también se puede expresar en función de un concepto que se llama actividad. Actividad de los productos entre la actividad de los reactivos. Ajá. Este concepto, muchachos, es básico en termodinámica. Y este concepto de actividad lo van a revisar, lo vamos a trabajar aquí y lo van a retomar en el curso de fisicoquímica farmacéutica. ¿Qué cosa es la actividad? Vamos a ver qué es la actividad. Ajá. Ahí les pongo un cuadrito donde dice qué es la actividad. Le vamos a pedir de favor a Ishané que si puede leer qué es la actividad. Buenos días, compañera. María Fernanda Santiago, ¿puedes leer entonces qué es la actividad, por favor? Itzel, ¿qué es la actividad? Dice que concentración real efectiva que participa en una reacción. Ajá, esa es la actividad, es la concentración real efectiva que participa en una reacción. Y fíjense, ¿qué significa esto? Vamos a pensar que tenemos en un vasito, voy a poner aquí un dibujito de un vasito. Vamos a pensar que tenemos un gramo de glucosa.
Ajá. Y le vamos a adicionar 10 mililitros de agua. Y disolvemos. Fíjense bien, en ese caso habrá algunas moléculas de glucosa que reaccionen directamente con el agua. Habrá otras que no. Entonces, la concentración real efectiva de la glucosa que reacciona o que se disuelve con el agua es lo que significa la actividad. Ajá, por eso se define así, concentración real efectiva que participa en una reacción. Cuando interaccionan 2 reactivos o 3 reactivos, no todos tienen la posibilidad de interaccionar de manera tal que den origen a nuevos productos. Las partículas o moléculas o la cantidad de reactivos que dan origen o que interaccionan entre ellos para dar origen a nuevos productos es la concentración real efectiva que participa en una reacción. De tal forma que hay una relación entre la actividad y la concentración. Y a eso se le llama, fíjense, ahora gamma es coeficiente de actividad. Ajá. No nos vamos a confundir. Gamma en otro momento lo utilizamos para definir otro concepto. Ahora gamma es el coeficiente de actividad y es la relación que existe entre la actividad y la concentración. Ya cuando nosotros expresamos la constante de equilibrio en función de actividades, esa constante de equilibrio ahora se le conoce como constante termodinámica. Constante de equilibrio termodinámica. ¿Vamos bien? Dice Fernanda Estrafón que sí. Ajá, por eso es bueno que tengan por ahí sus cámaras prendidas porque pues yo me voy ubicando, ¿no? Ok. Entonces, aquí en esta imagen tienen otra parte que está expresada, donde dice que el coeficiente de actividad, que ahora lo pondré por acá, va a ser igual a F sobre P. Ese coeficiente más propiamente se llamaría coeficiente de fugacidad. Coeficiente de fugacidad. Y es la relación que existe entre la fugacidad con respecto a la presión. Entonces, la fugacidad, muchachos, es la presión real que está participando cuando hay una reacción donde estén participando gases. Fugacidad, entonces, es la presión real que ejerce un gas. Ajá, es la relación entonces de la presión real con respecto a una presión determinada que haya ahí en el sistema. Bueno, fíjense bien. Cuando voy a mover esta imagen y me voy a regresar aquí. Gamma, entonces, es igual a actividad sobre concentración. Y les pregunto, ¿en qué casos la actividad se puede considerar igual a la concentración? Cuando tenemos una solución diluida o cuando tenemos una solución concentrada. A ver, ¿en qué caso sería esa situación? Saraí, ¿andas por ahí? Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Sería diluida? Ajá, en un sistema donde tengamos una concentración baja.
porque en ese punto estamos garantizando que todo el reactivo o los reactivos que estén ahí van a interaccionar. Si yo tengo una solución, otra vez, de glucosa, le pongo glucosa 1 gramo, que lo pongo a reaccionar con agua, que son, no sé, 500 mililitros, seguro que toda la glucosa va a interaccionar con el agua. Entre más diluida sea la solución, es más probable que la actividad sea igual a la concentración. Entonces, otra pregunta. De esas constantes de equilibrio que les presento aquí, podemos expresarla en función de estos parámetros de concentración, de presión, de fracción mol, de actividad. ¿Cuál de esas constantes de equilibrio es más exacta? Raquel, ¿cuál será la que expresa a la constante de equilibrio de una manera más exacta? ¿La de la actividad? La constante de equilibrio que está expresada en función de actividad. ¿Sí? Porque ahí está considerando la concentración real efectiva que está participando en un proceso. Estos conceptos, muchachos, son importantes que los tengan presentes porque les comento, los van a estar usando en el curso de fisicoquímica farmacéutica. Entonces, cuando les hablen de actividad o de otras cosas que vamos a ver más adelante, o de la fracción mol, por ejemplo, pues ya sabemos, ¿no? De qué estamos hablando. Bueno, vamos entonces a continuar. Yo tengo una duda. Sí. ¿Me podría explicar por qué es para solución diluida, por favor? Sí, porque entre más diluida sea esa solución, es más seguro que está reaccionando todo este soluto con el disolvente, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, en lugar de 1 gramo, tienes 50 gramos de glucosa y los disuelves con los 500 mililitros de agua, es muy probable que haya ahí algunas moléculas que no interaccionen con el agua, ¿sí? Entonces, entre más diluida sea la solución, es más seguro que todas las moléculas de soluto van a interaccionar con el disolvente. Gracias, profesora. Sí. Ok, entonces continuamos. Fíjense. Estamos definiendo los conceptos que nos permiten llegar a relacionar esa constante de equilibrio desde un punto de vista termodinámico. Primer punto, ya definimos lo que es la constante de equilibrio desde un punto de vista cinético. Siguiente aspecto que vamos a considerar para desarrollar una ecuación más adelantito, que nos permita relacionar a la constante de equilibrio, perdón muchachos, a la constante de equilibrio desde un punto de vista termodinámico, vamos a escribir lo siguiente, por favor. Y ahorita van a ver qué relación hay con la constante de equilibrio. Pues como nos interesa expresar esto en función de parámetros termodinámicos, pues vamos a considerar la función termodinámica que nos ubica a la energía libre o energía disponible para llevar a cabo una reacción química. Y en ese sentido, pues el parámetro fundamental que se emplea es la energía libre de Gibbs. ¿Sale? Y en este punto es esa energía libre para realizar una reacción, que es lo que estamos analizando.
Entonces pónganle ahí, por favor, energía libre de Gibbs en función de presión y volumen. Y vamos a considerar temperatura constante y el número de moles de reactivos constantes. Ajá. Y entonces vamos a ver a qué es igual esa energía libre de Gibbs en función de la presión y el volumen bajo condición de temperatura constante y número de moles constantes. Y vamos a partir de algo que ya conocemos. Vamos a partir de la definición de energía libre de Gibbs. A ver, chicos, ¿cómo se define la energía libre de Gibbs? ¿Es un balance qué? ¿Es un balance qué? Le vamos a preguntar a Jason. Jason, buenos días. Leticia, buenos días. Leticia Torres. La energía libre de Gibbs es un balance ¿qué? Yo, ¿puedo hacer robo de preguntas? Sí, claro. ¿Es balance entálpico entrópico? Es un balance entálpico entrópico. Y lo podemos expresar así. Ajá. Entonces, fíjense, para encontrar G en función de presión y volumen, vamos a desarrollar esta expresión que acabo de escribir y vamos a tener dG es igual, dH por definición, ¿a qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual dH por definición? Le vamos a preguntar a Aurea. Aurea, buenos días. Buenos días. ¿A qué será igual dH por definición? Ya lo trabajamos en el primer examen, en la primera parte del curso. ¿Va a ser igual a qué? Igual a DE más D por PB. Ajá, dPB. Eso lo demostramos en su momento. Entonces lo vamos a sustituir y vamos a poner DE más dPB menos dTS. Pero además, DE a qué es igual, por primera ley de la termodinámica. Rodrigo, buenos días. ¿A qué es igual DE por primera ley de la termodinámica? Ahorita voy a pasar lista y Sí, todo el buenos días, mundo va a profesora. contestar. Ándele, eso es. Buenos días. Puede decirme la respuesta o puede decirme no me acuerdo, pero ahí estamos, ¿no? Sí, es que no me acuerdo, estaba revisando en mis listas, pero no lo Ajá. encuentro. A ver, primera ley de la termodinámica. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. A ver, hermosa. Primera ley. ¿A de qué? Tampoco me acuerdo. Ándele, ándele. Bueno, vamos a preguntarle a Eduardo Samuel. Buenos días. Buenos días, profesora. A ver, chico. No, tampoco me acuerdo. Ajá, muy bien. Y es que ya estamos en viernes, ¿verdad? Ya en viernes es difícil recordar muchas cosas. ¿Es igual a DQ? A de Q menos P de B. Ajá. Eso lo manejamos en el primer examen. Entonces, DG va a ser igual a DQ menos P de B. Y vamos a derivar completo lo que sigue de la expresión. Más P de B más B de P menos T de S menos S de T. Ajá, derivamos completo. Y entonces de ahí, fíjense, podemos eliminar algunos parámetros, ¿como cuál? ¿Qué podemos eliminar? A ver, ¿qué podemos eliminar? PDB, esta, de inicio. ¿Qué otra podemos eliminar? María Fernanda Sánchez.
¿Qué otra cosa podemos eliminar de ahí? Marco Daniel, ¿qué podemos eliminar de ahí? TDS y SDT con DQ. Ajá, podemos eliminar esta con esta. Y como el proceso está a temperatura constante, esto también se elimina. De manera que esa expresión se reduce a una expresión sencillita. DG va a ser igual a B de P. Esa es la expresión que nos relaciona a G en función de presión y volumen. Y la podemos poner así, miren, DG en DP es igual a B. Y por ahí la vamos a tomar, a tener muy en cuenta, porque la vamos a utilizar más adelantito. Voy a repetir lo que estamos haciendo ahorita. Estamos definiendo los conceptos que nos van a permitir relacionar la constante de equilibrio con parámetros termodinámicos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. No nos vamos a perder en el camino. Ajá. Fíjense, hay otra relación importante que vamos a escribir y es la siguiente. G en función de temperatura y entropía. Ajá. Temperatura y entropía en condiciones de presión y número de moles constantes. Acuérdense, estamos hablando de reacciones químicas donde existen reactivos, productos, donde existe un número de moles de reactivos y de productos. Y vamos a considerar entonces que en esta condición la presión y el número de moles son constantes. Y volvemos a hacer nuestro desarrollo que hicimos aquí arriba. Y no voy ¿cómo les diré? Voy a escribir esta ecuación ya de manera directa. Ajá. O más bien esta, voy a escribirla. Ya sé de dónde sale. DG, entonces es DQ menos PdB más PdB más BDP menos TDS menos SDT. Ya sabemos de dónde sale. Pero ahora las condiciones son otras. ¿Qué elimino de esa ecuación que acabo de escribir? Le vamos a preguntar. Bueno, a ver, alguien dígame, ¿qué elimino de esa ecuación que acabo de escribir? PDB. PdB. ¿Qué más? ¿Qué más elimino? BDP. Esta, porque ahora las condiciones son de presión constante. ¿Qué más elimino? TDS TDS con DQ. y SDT. No, TDS con DQ, por segunda ley. Ajá. No voy a eliminar SDT. Ajá, porque ahora estoy revisando la función temperatura-entropía con relación a la energía libre de Gibbs. Y me queda entonces DG es igual a SDT, negativo. Ajá. Y entonces voy a tener que DG en DT es igual a ¿qué, compañeros? ¿A qué será igual? ¿A menos? ¿Menos qué? Menos S. Ajá. Bueno, fíjense bien. También esa ecuación que acabo de escribir ahorita la vamos a usar más adelante. Así que ténganlas ahí presentes. Por analogía, lo voy a escribir con otro color. Por analogía. Entonces, vamos a encontrar la relación de G en función de N. Ajá, cuando presión y temperatura son constantes. Ajá, y vamos a tener lo siguiente. DG
en dn, en función de n, dg en función de n, es igual a un nuevo concepto que lo vamos a usar también, que se llama mu. Y mu se conoce como potencial químico. Mu se conoce como potencial químico. ¿Cómo podemos definir este concepto? Potencial químico. ¿Qué sería? ¿Cómo lo definiríamos? De acuerdo a esta ecuación que acabo de escribir ahorita, muchachos. A esta relación. ¿Quién me da una idea de cómo podríamos definir al potencial químico? Marco. ¿Cómo lo podríamos definir? Miren, Marco está calladito, pero lo estoy viendo ahí, dice, está pensando. Eso está muy bien, que tengan sus cámaras prendidas, porque yo estoy viendo sus reacciones. No estoy viendo si están peinados o despeinados o ojerosos, ni siquiera se alcanza a ver eso, muchachos. Todos están guapos, son jóvenes. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Sale? Pues si están con las cámaras apagadas, pues yo solita me hago bolas con mis pensamientos, ¿no? A ver, Marco, ¿cómo podríamos definir el potencial químico? Bueno, es que yo había leído que el potencial químico es como una característica termodinámica de las especies químicas en las reacciones. Es como que la forma en la que desaparece o reacciona los moles en una reacción. Algo así había leído. Pero nos tiene que quedar claro, ¿no? El concepto, ¿verdad? Y así dice uno, pues lo leí, pero pues quién sabe, ¿verdad? A ver, Fernanda Estrafón, ¿cómo podríamos definir ese concepto con esto que acabo de escribir aquí? Fíjense, es la energía libre por mol de sustancia. Eso es el potencial químico. La energía libre por mol de sustancia. Si yo tengo la energía libre total y la divido entre el número de moles, eso es lo que está representando esta ecuación. Entonces me va a quedar la energía libre por mol de sustancia. Es la energía útil por mol de sustancia. Es la energía útil o disponible para que ese mol de sustancia reaccione y dé origen a nuevos productos. Eso es el potencial químico. Y también, ahí no se aprecia, pero también puede definirse como es una medida de la facilidad con que se lleva a cabo una reacción. Si su desplazamiento es espontáneo o no. ¿Sí? Es la medida de la facilidad con que se lleva a cabo una reacción. O es así, esta ecuación que está encerrada en una llavecita o que está marcada con una llavecita, nos indica eso que les comenté. Es la energía libre por mol de sustancia. Y también, por favor, ese concepto también ténganlo presente, porque lo utilizamos en fisicoquímica, farmacéutica y en otras asignaturas. Muy bien. Ok, una vez que hemos definido esos conceptos, vamos a aplicar esto que estamos
desarrollando para una reacción química. Y vamos avanzando. ¿Con qué intención? Voy a repetirlo otra vez para que no nos perdamos en el camino. Ya definimos lo que es la constante de equilibrio, que ustedes ya sabían y ya conocían esa definición. Ya sabemos que esa constante de equilibrio se puede expresar de forma exacta si utilizamos el concepto de actividad. Ya encontramos la relación que hay de G en función de, aquí está, de presión y volumen. Y encontramos también G en función de temperatura y entropía. Y encontramos el concepto de potencial químico. Ajá. Bueno, entonces fíjense, vamos a utilizar lo que ya construimos, perdón, ya se me fue la imagen. Ajá. Y seguimos avanzando. Ahora, fíjense, vamos a considerar que tenemos esta condición que voy a escribir aquí. Para una reacción química, de la siguiente forma. Vamos a tener el componente A bajo una condición de temperatura 1 y presión 1, y ese componente A va a pasar a una condición de temperatura 1, presión 2. Ese es mi referente. A, por supuesto, entonces vamos a considerar que esto está a una temperatura constante, es decir, es un proceso isotérmico con un número de moles constante. Me dicen, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Pues miren, podría ser, por ejemplo, agua, ¿no? Que está en una condición de que está pasando de estado líquido a estado gaseoso, y entonces la presión cambia en ese sentido, en ese punto, ¿no? Si pasa de estado líquido a estado gaseoso, la presión 2 va a ser diferente a la presión 1. Podría ser esa condición. Bueno, fíjense bien. Vamos a aplicar este concepto. DG entre dP, ¿a qué es igual? ¿Me dicen, por favor? DG entre dB, ¿a qué es igual? Perdón, dP. Aquí me proyecté. DG en dP, ¿a qué es igual? Porque estamos viendo que la presión está cambiando de una condición 1 a una condición 2. Entonces, la variación de la energía en función de la variación de la presión, ¿a qué es igual, dijimos? Volumen. A volumen. Y esa ecuación nos va a servir para encontrar una expresión importante. DG entonces va a ser igual a B por dP. Como seguimos considerando que son procesos reversibles, muchachos, tanto la presión como el volumen están cambiando. Y yo no puedo integrar esta expresión así. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder integrarla? Para poder llegar a una expresión final, ¿qué tendría que hacer aquí? Considerar que ese gas, ¿cómo se está comportando? Como un gas que ideal. Y entonces, fíjense, ya sabemos que PV es igual a nRT. Y entonces el volumen va a ser igual a nRT. ¿Entre qué? Entre P. Entre la presión. Y eso lo vamos a sustituir en esta ecuación que acabo de escribir. Y voy a tener entonces que DG es igual a nRT por dP entre P. Y entonces podemos utilizarla ya, porque fíjense, estamos considerando ese cambio, que A va a pasar de una presión 1 a
va a pasar de una presión 1 a una presión 2 bajo condiciones de temperatura y número de moles constante. Entonces, esta N es constante, esta R es constante y esta T es constante. Y ahora sí vamos a integrar. Vamos a integrar, fíjense, de 1 a 2. Y aquí vamos a integrar de 1 a 2. Y entonces yo voy a obtener esto. G2 menos G1 es igual a ¿qué? ¿A qué es igual, Itzel? Itzel, ¿ya te me fuiste? No, aquí estoy. A ver, hermosa. NRT por NRT por... P2 menos P1. ¿Ah, sí? ¿A poco? No, por el logaritmo natural. Ajá. Logaritmo natural de presión 2 sobre la presión 1. No se me distraigan, mis niños, que estamos en lo más intenso de la clase y tenemos que estar metidos al 200%, en nuestra sesión. Ok. Entonces, fíjense, esto yo lo puedo expresar también así. G2 es igual a G1 más NRT, logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1. Y fíjense, si la temperatura es, lo voy a poner con otro color para que se distinga bien. Si la temperatura es de 298.15 Kelvin y la presión 1 es igual a una atmósfera, estamos considerando condiciones estándar. Por lo tanto, G1 va a ser G0 y G2 lo podemos considerar como G. Y tomando en cuenta esto que estamos escribiendo aquí, entonces podemos establecer que G es igual a ¿qué? Pregunto. Le vamos a preguntar a Nancy. Buenos días, Nancy. Buenos días, profesora. ¿Me puede repetir la pregunta? Ándele, ya ven, pongan atención. Si yo considero estas condiciones que están escritas en rojo, entonces esta expresión que está aquí, ¿cómo se escribe? G es igual a ¿qué? ¿A qué será igual? Cassandra, ¿a qué será igual? G es igual a ¿qué? A G0 más NRT. Ajá, ¿más qué? NRT, ¿qué más? Por logaritmo natural de presión 2. Ajá, fíjense, aquí, entonces, presión 2 se convierte a P. Y entonces tendríamos logaritmo natural de P. Muy bien, abusadillos, abusadillos. A esta ecuación, muchachos, se le llama isoterma de reacción. Y es importante. Es importante porque ya empieza aquí a hacerse la transformación y a relacionar a la constante de equilibrio desde el punto de vista cinético con un parámetro termodinámico. Ajá. A esto se le llama isoterma de reacción. Y esa isoterma de reacción la podemos expresar en función de el número de moles. ¿Puedo mover la imagen? ¿Puedo mover el pizarroncito? Sí. Gracias. Entonces, fíjense, vamos a escribir aquí. Entonces, yo tengo
ya acabamos de construir que G es igual a G0 más NRT logaritmo natural de P. Ajá. Si yo divido entre N, esta expresión, ¿en qué se transforma? Pregunto, ¿en qué se transforma? Ernesto, ¿en qué se transformaría esa ecuación? Fíjate, nosotros ya sabemos a qué es igual G entre N, ¿no? Ya lo definimos ahorita. Entonces, ¿qué pondría yo? ¿Qué pondría yo? A ver, ¿sí? Sería la isoterma de reacción expresada en función del potencial químico. Así es. Y entonces, fíjense, tendríamos potencial químico es igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? Esta otra parte de la expresión, ¿está? ¿A qué sería igual? Le vamos a preguntar a Mercury. ¿A qué sería igual? Laura Itzel. ¿Podría ser un potencial químico estándar? Es igual a un potencial químico estándar más que, Pablo, más que. Pues más N por RT por el logaritmo natural de la presión sobre N. Fíjate, esto se elimina con esto, ¿no? Y entonces nos quedaría más RT, logaritmo natural de la presión. Sí. Entonces, esta es la isoterma de reacción expresada en función de potencial químico. Ajá. Bueno, entonces, ahora lo vamos a usar este concepto que acabamos de trabajar, o sea, G igual a G0 más NRT por el logaritmo natural de P para una reacción general. Ajá, para una reacción general. Y esa reacción general la podemos establecer como, fíjense, como, lo voy a poner con otro color para que no nos confundamos, como A más B, que nos va a dar C. Ajá. Y vamos a aplicar eso que acabamos de construir esto para esa reacción. Entonces, fíjense, tendríamos G de A sería igual a G0 de A más ART, logaritmo natural de la presión de A. Eso es para el componente A. Y hacemos lo mismo para B. G de B es igual a G0 de B más B, RT, logaritmo natural de la presión de ¿quién? De B. Y hacemos lo mismo para C. G de C es igual a G0 de C más CRT, logaritmo natural de la presión de C. Y aplicamos una ecuación importante que ya construimos o que ya platicamos en otro momento. El delta G de la reacción, ¿a qué va a ser igual, muchachos? De manera general. Acuérdense, ¿sumatoria de qué? De noche. ¿Sumatoria de qué? Delta G de los productos. Ajá. Menos la sumatoria de delta G de los reactivos. Muy bien. Ajá, de reactivos. Vamos a aplicar esta ecuación
con estos elementos que acabamos de trabajar. Y fíjense, esto nos quedaría delta G de la reacción igual delta G de la reacción igual a delta G0 de la reacción. ¿Sí vieron dónde rayé, verdad? Aquí arribita. Estamos aplicando esto que acabamos de desglosar con esta ecuación, empleando esta expresión base. Más, fíjense, CRT, logaritmo natural de la presión de C, de los productos. Menos ¿qué? Abro un paréntesis y voy a poner A por RT, logaritmo natural ¿de quién? De la presión de A. ¿Qué me falta ahí? ¿Más qué? B, lo voy a poner abajo para que no me quede bien amontonado. RT, logaritmo natural de la presión de B. Y esa ecuación la podemos reducir. Me quedaría delta G de la reacción es igual a delta G0 de la reacción más, fíjense, tenemos como factor común esto. Entonces ponemos RT, abrimos un paréntesis, C por el logaritmo natural de la presión de C, menos, abrimos otro paréntesis este es un corchete, ¿verdad? Estos están así. A por el logaritmo natural de la presión de A, más B por el logaritmo natural de la presión de B. Cerramos paréntesis y corchete. Y vamos a aplicar logaritmos a esa ecuación que estamos desarrollando. De tal forma que me va a quedar esto. Voy a ponerlo con un color diferente. Tendríamos entonces delta G0, delta G de la reacción es igual a delta G0 de la reacción más RT, logaritmo natural de la presión de C elevado a la C entre presión de A elevada a la A por la presión de B elevado a la B. Estamos aplicando reglas de logaritmos. Y entonces fíjense lo que acabamos de lograr. Estamos considerando esta relación que está aquí, que voy a poner a marcar con un corchete. Fíjense, esa relación, ¿qué cosa es? Presión, ¿no? El equilibrio en función de la presión. La constante de equilibrio en función de la presión. La estamos relacionando con parámetros termodinámicos. Y vamos avanzando, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí a esta relación. Fíjense, avanzamos. Ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando el sistema está fuera del equilibrio, cuando todavía la reacción no ha llegado al equilibrio, podemos expresar que delta G de la reacción es igual a delta G0 de la reacción más RT, logaritmo natural de Q. ¿Y cómo determinamos ese parámetro? Pues conociendo
en este caso, la presión de reactivos y productos en otro momento diferente al del equilibrio y podemos calcular el delta G de la reacción. Y si el delta G es negativo, me indica que en esas condiciones que yo estoy planteando, el proceso de esa reacción se puede llevar a cabo. Fíjense esto que les voy a decir. Si yo tengo, o sea, si yo conozco estas presiones, esta y esta, sustituyo en mi ecuación, conozco el delta G0 de la reacción por tablas. No es necesario que la haga para saber si la reacción es viable o no es viable. ¿Cómo ven? ¿Eso es importante o no es importante? ¿Qué opinas, Jennifer Bernal? Jennifer Zamora, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí es importante. Es muy importante. Escuchen bien lo que dije, ¿eh? Es importante porque yo no necesito hacer la reacción como tal. Necesito tener datos. Y con eso yo puedo decirle a mi equipo de trabajo, miren, vamos a hacer esta modificación en la presión, vamos a hacer este proceso, este cambio en las presiones, y sí nos va a dar la reacción. Porque ya calculamos el delta G y nos dio un signo negativo. ¿Sale? Ok, fíjense, cuando se llega al equilibrio, voy a ponerlo con otro color. En el equilibrio, el delta G, acuérdense, el delta G implica un G2 menos G1. En el equilibrio, G2, ¿cómo es con respecto a G1? En el equilibrio. Igual. Por lo tanto, el delta G, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Y entonces, fíjense, esta expresión, cambia, o esta cambia. Dado que delta G es igual a 0, entonces el delta G 0 es igual a ¿qué? Esta, de aquí. ¿A qué sería igual el delta G0? En el equilibrio. Vamos a preguntarle a Sergio Adrián. Compañero Sergio Adrián, ¿el delta G0 a qué sería igual? Ahí está, Sergio. ¿Me puedes decir? Sí, pero no me acuerdo. Ajá. No, a ver, hay que revisar esta expresión. Y de ahí lo sacamos, ¿eh? Si esto de aquí es igual a 0, ¿a qué sería igual la reacción? La ecuación. Francisco Mijangos, ¿a qué sería igual esa ecuación? Si el delta G de la reacción fuera igual a 0. ¿El delta G0 a qué sería igual? A menos RT por el logaritmo natural de Q. Ajá, RT por el logaritmo natural, fíjense, como está en el equilibrio, ahora esa Q se va a transformar en la constante de equilibrio, porque este parámetro es válido en el equilibrio. Y entonces, delta G0 se convierte en menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Eso es importante, muchachos. Esta ecuación
Es muy importante esta. Disculpe, profesor, ¿qué representa Q en el equilibrio, en fuera del equilibrio? No te escuché. ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Qué representa Q en fuera del equilibrio? Es la relación que hay entre productos con respecto a los reactivos. En este caso, aquí como llegamos a esta expresión, voy otra vez a rayar qué representa Q. Es la relación, en este caso, de la presión de los productos con respecto a la presión de los reactivos. Pero puede ser la concentración de productos entre la concentración de reactivos, o puede ser la actividad de productos con respecto a la actividad de los reactivos. ¿Sale? Q representa la relación de productos con respecto a reactivos cuando no se ha llegado al equilibrio. Una vez que se llega al equilibrio, esa Q se transforma en constante de equilibrio. Y en la palabra lo dice, ¿no? O sea, esto es válido en el equilibrio. Y en el equilibrio, delta G es igual a 0, porque G1 es igual a G2. Y entonces esta ecuación se transforma en esta ecuación. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un problema o unos problemas para que nos quede más clara la información que estamos manejando. Ajá. Bueno, a ver, entonces, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok, bueno, vamos a quitarle aquí las rayas a esto para que quede limpio aquí, nos quede más clara la información. Esta ecuación que estoy ahorita marcando es importante, muchachos. Y la tienen que poner en un formulario. Acuérdense, cuando se está haciendo el ejercicio de examen, no vamos a perder tiempo en buscar las fórmulas. Las ponen en un formulario y ese es tiempo que van a utilizar no para buscarlas en los apuntes, sino para pensar cómo resolver el problema en cuestión. Anoten, por favor, lo que voy a poner aquí en la pantallita y vamos a hacer el problema correspondiente. A ver. Vamos a ver si... Vamos a usar otra hojita. Aquí, pues esto que están viendo ahorita ya lo manejamos, ya lo trabajamos. A ver, anoten, por favor.
ahí está el problema. Dice, a partir de los siguientes datos, calcula el valor de constante de equilibrio para esa reacción. Y nos fijamos qué reacción es. ¿Qué le falta ahí, muchachos? ¿O está bien la reacción? Balancear. Ajá, ¿qué le pongo en dónde? El 6 en el CH. Otra vez, por favor, no escuché bien. Un 6 en el acetileno. Un 6 en el acetileno. 3. Es un 3. Es un 3. Ahí ya está balanceada. Ajá. Y les dan los delta G de formación del acetileno, que es este, y el delta G de formación del benceno, que es este. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago primero, chicos? Fíjense, y además es a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? ¿Qué ecuación utilizo para resolver la primera parte del problema? A ver, jóvenes. Bueno, a ver, díganme, ¿qué ecuaciones utilizo para resolver ese problema? No sé, la de delta G de reacción. Delta H de reacción. Ah, sí, pero aplicada al delta G, ¿no? Porque no tenemos deltas H. Y ya comentamos, ¿no? Que eso es aplicable a H, a E, a G, a A. Entonces, delta G de la reacción va a ser igual a ¿qué? De manera general, ¿va a ser igual a qué? ¿A la sumatoria de qué? Delta G de los productos. Menos reactivo. Ajá, de formación de los productos menos la sumatoria de delta G de formación de los reactivos. Entonces, aplicamos esa ecuación primero para encontrar el delta G, pero como estos datos que tenemos son a 25 grados centígrados, entonces aquí tendremos delta G0. Una vez que conocemos el delta G0 de la reacción, ¿qué ecuación aplicamos para determinar este parámetro? ¿Qué ecuación usamos, muchachos? A ver, chicos. La constante de equilibrio. Ajá, ¿qué ecuación usamos? La de delta G estándar es igual a R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y menos. Tenemos que despejar. Sí. Y tenemos que despejar. Ajá, RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ajá. ¿Cómo calculamos esto? Pues así, con esta ecuación que tenemos aquí arriba. Una vez que calculamos ese delta G0, aplicamos esta otra ecuación y determinamos la constante de equilibrio. Entonces, procedemos y me dicen cuánto vale el delta G0 de la reacción. Sería menos 20.240 calorías. No. Creo que me faltaba el multiplicar por el balanceo. Yo creo, ¿verdad? Fíjense,
Aquí los datos que nos dan es por mol de sustancia, pero aquí no tenemos, en el caso del acetileno, tenemos 3 moles, no 1 mol. Voy a pasar asistencia mientras ustedes van trabajando el problema. Laura Itzel, buenos días. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días. Lisbeth Jacqueline, buenos días. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Tenoch Acatzin, buenos días. Buenos días. ¿Ya tenemos el resultado, Tenoch, de esa primera parte? No, todavía no. ¿Qué pasó? A ver. Mercury, buenos días. Buenos días. ¿Ya tenemos el resultado, Mercury? No, todavía no lo sé. ¿Qué pasó? Se me hace que están desayunando, muchachos. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Resultado, Juan Pablo? Menos 120.240 calorías sobre mol. Ajá, menos 120.240 calorías. Ajá, ok. Muy bien, pues nos vamos con la segunda parte del problema, ¿no? Que sería despejar la constante de equilibrio y me dicen cuánto les da el resultado. Ernesto, buenos días. Buen día, maestra. Francisco Mijangos, buenos días. Hola, buenos días, profesora. Taramari Raquel, buenos días. Buenos días. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días. Alessandra Denise, buenos días. Buenos días. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Aishané, buenos días. Buenos días. Citlalzóchitl. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días, profesora. Muy bien. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Sánchez, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. María Fernanda Estrafón, buenos días. A ver, María Fernanda Estrafón, ¿a qué sería igual el logaritmo natural de la constante de equilibrio? ¿A qué sería igual? Ajá, por eso. Sí. Ajá. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Ya lo tenemos? Ok. Ajá, a ver, sí. Ok, vayan haciendo el cálculo y fíjense bien, me van a dar este resultado primero, ¿eh? Y luego ya a ese resultado le sacamos el antilogaritmo y ya me dicen cuánto es la constante de equilibrio. Y le vamos a preguntar a Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Leticia Torres, ¿no está? Profesora, ¿la constante de equilibrio es igual a 1? No. ¿Es igual a Vanessa, 0? ¿mande? ¿Es igual a 0? No, tampoco, no.
Bueno, a ver, vamos, R, como son calorías, R es igual a 1.987 calorías sobre mol Kelvin, y luego la temperatura, pues, es de 298.15 Kelvin. ¿Sale? Entonces, procedemos a hacer el cálculo y me dicen, primero díganme cuánto vale el logaritmo natural. ¿Sería de 202.96? Ajá. Esto sería igual a 202.96. Y ahora sí me dicen cuánto es el antilogaritmo natural de ese valor. De 1.3982 por 10 a la 88. Ajá. Antilogaritmo natural de ese valor es igual a la constante de equilibrio, que sería de ¿cuánto me dices otra vez, por favor, compañera? 1.3982 por 10 a la 88. Por 10 a la 88. Ajá. Bueno, a ver, ahorita a ese les tiene que dar un resultado muy parecido a ese, ¿eh? Vanessa, buenos días. Vanessa Vargas. Buenos días, profesora. Paola Vidal, buenos días. Buenos días. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días. Jason, buenos días. Muy bien. Les tiene que dar un resultado parecido a ese. Sí, da eso. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿qué cosa significa ese resultado, muchachos? ¿Qué significa ese resultado? A ver. Les pregunto. Ese resultado indica que el proceso de esa reacción que se está proponiendo, ¿es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Es espontáneo, porque el delta G tiene un signo negativo. Bueno, y el número, pregunto, ¿este número es chiquito o es muy grande? Este número. Es muy grande. Es enorme. Y eso me indica que cuánto tenemos de productos con respecto a reactivos. Hay más cantidad de productos que de reactivos. Pero muchísima más cantidad de productos que de reactivos. Por lo tanto, fíjense, a ver, ya terminamos todos, la mayoría. Rodrigo Fabián, ¿cómo vas con el resultado? Todavía no. Ajá. Mercury, ¿cómo vas con el resultado? Ya casi termino. Laura Itzel no está. Vanessa Vargas, ¿cómo vas con los resultados? Todavía no lo termino. Ándele, chaparritos. Ya vieron, hasta los perros se enojaron porque no han terminado con el problema, muchachos. Maestra. Mande. ¿Nos diera un signo negativo significa que hay mayor cantidad de reactivo? Ajá, pero entonces fíjense, en ese caso, si el delta G tendría que ser positivo. Entonces, desde ahí, viendo, si el delta G les da positivo, si el delta G0 les da positivo, la constante de equilibrio les va a dar un valor con un exponente negativo. Ya vamos a hacer algún problema por ahí donde se ponga de manifiesto eso. Por lo tanto, esto
nos está indicando que el proceso de esa reacción que se está planteando es una reacción espontánea. ¿Sale? Y de aquí, fíjense, vamos a hablar un poquito de las propiedades o las características de la constante de equilibrio. Pónganle ahí, por favor. Propiedades de la constante de equilibrio. Ajá. Una, la más evidente, solo es válida en el equilibrio. Ajá, solo es válida en el equilibrio. Ya les decía yo, si la reacción no ha llegado a ese punto de equilibrio donde la velocidad neta de la reacción es igual a 0, entonces lo que se determina es Q, no la constante de equilibrio. Y se puede calcular el valor del delta G. Si ya llegamos al equilibrio, el delta G es igual a 0. Pero delta G0 no, ¿eh? Delta G0 no. Entonces, solo es válida en el equilibrio. Y su valor, fíjense, el valor de la constante de equilibrio, su valor solo se modifica con la temperatura. Y de esta ecuación que está aquí, que la voy a escribir, logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a menos el delta G0 entre RT. Fíjense por qué digo eso, que su valor solo se modifica con la temperatura. Estos valores que están aquí, jóvenes, estos, del delta G0 de la reacción, son valores estándar que se obtienen de tablas en condiciones particulares, ¿no? De presión igual a una atmósfera y temperatura 298.15 Kelvin. Estos valores de aquí son fijos. R es una constante. Por lo tanto, el único parámetro que puede alterar el valor de la constante de equilibrio es la temperatura. Ajá. ¿Quedó claro, chicos? Ok. Ese silencio me indica que sí. Ajá. Y otra, la constante de equilibrio proporciona el rendimiento de una reacción. Proporciona el rendimiento de una reacción. ¿Sale? Y fíjense, vamos a comentar. A ver, jóvenes, ¿qué indica una constante de equilibrio igual a 1? ¿Está en el equilibrio? Fíjense, aquí podemos poner que una constante de equilibrio vale 10,000. También aquí el sistema está en equilibrio. Que hay la misma cantidad de productos y de reactivos. Ajá, eso es lo que indica una constante de equilibrio igual a 1. Que existe la misma proporción o la misma cantidad de productos que de reactivos. ¿Qué indica una constante de equilibrio igual a 10,000?
Hay más ¿Qué indica? productos que reactivos. ¿Cuánto más de productos? ¿Cuánto más? 10,000 veces más. 10,000 veces más productos que reactivos. Y en ese sentido, pues, si nos interesa, fíjense, si nos interesa obtener los productos, entonces esta es una reacción muy eficiente cuando se tiene una constante de equilibrio de 10,000. Imagínense la que calculamos hace rato, ¿no? Súper mega eficiente. ¿Qué significa una constante de equilibrio? Igual a 0.01. ¿Es eficiente esa reacción? No, No. ¿Por qué? ¿Por qué no? hay más cantidad de reactivo. Hay más reactivos que productos. Hay más reactivos que productos. Fíjense, podríamos estar analizando, no sé, un proceso en el que se estuvieran generando sustancias tóxicas. Entonces ahí sería deseable, ¿no? Que hubiera una cantidad menor de productos si son sustancias tóxicas. Entonces ahí la constante de equilibrio sería conveniente que su valor fuera muy pequeño. ¿Queda claro? Muy bien, pues fíjense, entonces, ya tienen material para que busquen sus artículos, ¿sale? Porque ya va a ser el momento en que un día me tengan que entregar esos artículos para que presenten su exposición, que es de 20 puntos, ¿sale? Vamos a hacer otro problema, por favor, para terminar el día de clase de hoy. Pues esto es lo que les mostré o trabajamos hace rato, ¿no? Anoten, por favor. Un tarato.
Dice, la oxidación del alfa-cetoglutarato según la ecuación, y ahí está la ecuación, se considera esencialmente como unidireccional, con un delta G0 igual a menos 68.564 kilocalorías, punto. ¿Cuál es la constante de equilibrio a 298.15 Kelvin de la reacción inversa? Muy bien. ¿Qué ecuación vamos a usar, jóvenes? Bueno, aquí vamos a poner nuestros datos. ¿Qué datos van a tener? Ya tenemos el delta G estándar. Ajá, delta G0, pero de la reacción en este sentido, ¿no? Y nos están pidiendo calcular el delta G0 de la reacción en este sentido. Entonces, ¿qué pongo aquí? Delta G0 es igual a ¿cuánto? De la reacción en el sentido inverso. ¿Cuánto sería? Más 68.564 kilocalorías. Ajá, fíjense, aquí también estamos aplicando las leyes de la termoquímica. Ajá. Porque nos están pidiendo la constante de equilibrio en el sentido inverso. Ahí está. ¿Qué otro dato tenemos? Temperatura, que es de 298.15 Kelvin. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La de constante de equilibrio es igual a Euler a la menos delta G estándar entre RT. Ajá, constante de equilibrio es igual, yo le pongo antilogaritmo natural, pero es lo mismo, que dijo su compañero. Delta G0 entre RT. Pues órale, vámonos, movidos como bandidos, hechos la raya. Tenemos 3 minutos para calcular ese resultado. Y acuérdense, mis niños, abusados con lo que están haciendo, porque R es 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Entonces, el delta G0, ¿qué le tienen que hacer, jóvenes? ¿A convertirlo a caloría? Sí, porque si no nos va a dar un resultado equivocado. Entonces serían 68.564 calorías. Y son positivos porque estamos calculando la constante de equilibrio de la reacción inversa. Maestra. Mande. Una duda. ¿Por qué el valor de delta G estándar se volvió positivo? Por lo que dije hace ratito, les están pidiendo calcular la constante de equilibrio de la reacción inversa. Y el valor que les están dando es de la reacción directa. Por eso tenemos que cambiar el signo del delta G0. Anótenlo ahí para que no se les olvide. Profesora, pero entonces el signo de menos delta G0 en la ecuación se mantiene, ¿no? Nada más el que cambia es el... O sea, en la ecuación Sí, o sea, tú usas esta ecuación. Ajá. Este signo ahí debe de estar, porque así lo indica la ecuación. Pero el signo del delta G0, lo cambias a positivo.
Entonces la constante de equilibrio es de 5.45 por 10. ¿No? ¿Por 10 a la qué? A la 51. 51. ¿A la 31? No. No, a la menos 51. Ah, a la menos 51, sí. Sí. A ver, entonces, ese valor de la constante de equilibrio va a ser igual a ¿cuánto? A 5.45 por 10 a la menos 51. Por 10 a la menos 51. ¿Sale? Les tiene que dar un resultado muy parecido a este, muy parecido a ese. Entonces, para resumir, la ecuación establece esto. Esto es lo que establece la ecuación. Y hay que respetar los signos, ¿eh? Y el delta G0 que nos dan en el problema, se le cambia el signo porque nos están pidiendo calcular la constante de equilibrio en el sentido contrario. Ahí lo dice en el enunciado. ¿Y qué indica ese valor de constante de equilibrio que encontraron, que obtuvieron? ¿Qué indica ese valor que obtuvieron, Marco Daniel? Si eres Marco Daniel, ¿verdad? Sí, profesora. Hay más reactivos que productos. Que hay muchos más reactivos que productos. Que esa, vamos, en el sentido termodinámico, esa reacción en sentido inverso es prácticamente inexistente. No se lleva a cabo en el sentido inverso. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profesora. Sí, ok. Pues voy a quitar la pantallita, el pizarroncito, por favor. Y nos vemos el martes en la escuela. ¿Sale? Nos vemos en la escuela. Cuídense mucho. Repasen, chaparritos, repasen, eso es importante. Los que están pasando, es muy probable que estén repasando. Si no están repasando, pues repasen para que les vaya mejor. Y los que están reprobando, repasen para que esto no se acaba hasta que se acaba, pero tenemos que estar repasando. Cuídense mucho, muchas gracias por su espacio. Gracias. Cuídense, que les vaya bien. Mande. ¿Nos vamos a ver en el mismo salón? En el mismo salón, en el 9-0, ¿sale? Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profesora. Nos vemos el Gracias. martes. Gracias, Que hasta les luego. vaya muy bien. Hasta el martes. Gracias.